buenas tardes, ¿qué tal? Darío, ¿cómo has visto la sesión de hoy? Además, un día en el que hemos tenido muchísimos resultados empresariales en Europa, en España en concreto y también en Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo has visto hoy estos ajustes en los distintos índices? Pues inicialmente hemos visto cómo la bolsa europea arrancaba con huecos alcistas con respecto al cierre de ayer y prácticamente la mitad de la sesión hasta media tarde se han dedicado principalmente a cerrar esos huecos para, bueno, pues, por aspectos técnicos y demás y por huecos en los precios es algo bastante habitual, para finalmente acabar recuperando niveles más o menos en línea con los precios de apertura de inicio de la sesión de hoy de las 9 de la mañana y que en términos relativos, comparado con el cierre de la sesión de ayer martes, pues hemos encontrado pues una sesión en verde generalizada en todas las plazas europeas y que además se han intensificado también con los resultados provenientes de Estados Unidos, con el apoyo de los inversores cuando se ha abierto la sesión en el otro lado del charco a las 3:30 de la tarde, donde los tres índices principales de Estados Unidos pues están subiendo con fuerza. De hecho, el IBEX 35, que ha sido de los índices que más ha arrancado en positivo durante la sesión de hoy, finalmente se ha quedado más o menos a mitad de plaza con unas subidas en torno al medio punto porcentual. He visto, bueno, una de las entidades que publicaba cuentas ha sido Banco Santander. Hemos visto también en Europa pues las de Barclays, hemos visto también Deutsche Bank, pero bueno, por centrar el tiro en España, Banco Santander, que al final ha sido quien ha liderado las pérdidas a pesar de haber batido las expectativas del mercado con sus cifras. ¿Cómo has visto las cuentas de Banco Santander? ¿Con qué te quedas en concreto? Pues los resultados son buenos, han batido no solo récords comparado con el mismo trimestre del año pasado, sino con el trimestre del año anterior, es decir, del año 2019, y además con la expectativa de incrementar las reservas y atribuir o realizar un payout, que es decir, de los beneficios que se generen, el 50% irán a retribuir al accionista vía dividendos, pues es una noticia muy positiva y a la espera de que en septiembre se levante ese veto del Banco Central Europeo para el pago de los dividendos, pues hay muchas esperanzas en el sector bancario en general. Sin embargo, hoy hay que tener en cuenta que tenemos decisión de política monetaria en la Reserva Federal y aunque sabemos que estrictamente no va a haber cambios ni en los tipos de interés, ni en las tasas de depósito, ni en la política monetaria, concretamente, más detalle habrá o más interesante será la comparecencia posterior de Jerome Powell a las 8:30, que podría dar detalles de lo que ya adelantaba Bullard en la reunión anterior, de que se llegaron a tratar los temas de la reducción de estímulos, es decir, del tapering, y que podría ser un hecho que de manera explícita el propio presidente de la Reserva Federal en esta comparecencia de prensa pudiera dar más detalles. En este caso, los inversores, con carácter general, no solo en España, sino también en Europa, están apostando por la cautela en el sector bancario, a pesar de los buenos resultados particulares que ha tenido el Banco Santander. Darío, aprovechando que mencionabas esa comparecencia que tenemos a las 8:30 de la Reserva Federal, de Jerome Powell, que bueno, conoceremos el veredicto a las 8, a las 8:30 ya tenemos esa rueda de prensa posterior a la reunión de 2 días. ¿Crees que realmente Jerome Powell puede dejar algún mensaje que haga que se mueva de forma algo más notable el mercado o que pueda afectar a la renta fija? Podría ser, efectivamente podría ser. Hay que tener en cuenta que realmente el techo de masa monetaria de esos 120.000 millones mensuales realmente es una referencia. Hay meses que se inyecta menos liquidez en el mercado y otros meses que se inyecta más, pero que de manera explícita Jerome Powell pueda dar algún síntoma de cambio respecto a la política actual, sí que podría, lógicamente, mover a los mercados. En principio no se espera que haya cambios, pero la sorpresa sería precisamente que los hubiera. Por lo tanto, será muy interesante esperar a las 8:30 de la tarde a ver qué directamente sale en la comparecencia de prensa, directamente de la boca y de las palabras de Jerome Powell, algún detalle al respecto. Darío, por mencionar también algún otro resultado en Europa, Barclays, Deutsche Bank han publicado sus cuentas, en Reino Unido, Alemania. ¿Cuál es la apariencia o cómo estás viendo en estos momentos el sector bancario a nivel Europa? ¿Cuál crees que puede ser el recorrido para estas dos entidades en concreto y sobre todo para el sectorial en sí? Bueno, a nivel particular, las entidades están apostando por reforzar el negocio interno dentro de su país, que es donde tienen el principal negocio. Es cierto que en el caso de la banca española tenemos mucha exposición en los grandes bancos, en este caso en Turquía, en el caso del BBVA y en México, y por supuesto en Brasil, en Latinoamérica y en Estados Unidos,
por parte del Banco Santander. En este caso están haciendo contención del negocio para mantener una estructura de costes, que ya sabemos que la digitalización en la banca es uno de los grandes factores que va a cambiar prácticamente el sector, la reducción de plantilla, la reducción de infraestructuras, la reducción de locales, ya sean en propiedad o en alquiler, son las grandes asignaturas pendientes que tienen en el futuro para mantener unos niveles de eficiencia que, bueno, pues actualmente ya están aplicando. Aún así, bueno, pues en este caso la política monetaria es gran dependiente de los bancos de esta. Si bien es cierto que en Europa es más concreta la del Banco Central Europeo, también sabemos que hasta que no haga nada la Reserva Federal, el Banco Central Europeo tampoco suele ser un agente activo. Por lo tanto, tendremos que esperar a la reacción de la Reserva Federal para ver actuar al Banco Central Europeo y, en consecuencia, modificar, perjudicar o beneficiar a la estructura o el entramado, en este caso, del sector bancario. Y ya brevemente, Darío, bueno, es que también en Estados Unidos hoy hemos tenido los resultados de Boeing, McDonald's, Pfizer, pero hoy se estaban cotizando pues, con especial atención los resultados de las tres grandes tecnológicas, Apple, Alphabet, Microsoft. ¿Qué sabor de boca te ha dejado? Bueno, es cierto que la crisis de semiconductores ha sido uno de los principales focos de atención, sobre todo en el caso de Apple, que quizás también estamos viendo cómo las acciones se están viendo mermadas ante esa incertidumbre en la producción del próximo iPhone. Bueno, en este caso Apple, los resultados objetivamente hablando son espectaculares porque había una expectativa de un beneficio por acción de $1 con un centavo, finalmente se ha publicado $1.30, ha habido un incremento del 30% respecto a las expectativas. Si hacemos en la comparable con respecto al mismo trimestre del año anterior o de los trimestres anteriores, este porcentaje es incluso superior. Sin embargo, lo que los inversores han traducido de los resultados que han sido buenos, que básicamente es lo que prácticamente esperan cada vez que publica los resultados la empresa de la manzana, son las expectativas por el problema de la escasez de semiconductores, que al final no es más que el inicio del problema de una cadena de valor que puede perjudicar a la venta final de terminales porque no haya disponibilidad precisamente para hacerlo. Y en segundo lugar también Alphabet, Google, en este caso también ha reportado unos beneficios impresionantes y también ha destacado los ingresos directamente provenientes de YouTube, esos 7.000 millones de dólares que han sido espectaculares y que hay compañías individuales que no generan ni siquiera ese nivel de ingresos que tiene una unidad de negocio concreta de Alphabet, como hemos podido observar. Y luego Microsoft también está muy centrado en la ciberseguridad, en el almacenamiento en la nube y sigue desarrollando software precisamente para cubrir, mejor dicho, las necesidades de los usuarios, ya sea a nivel empresarial, a nivel corporativo y, por supuesto, a nivel de usuario. También beneficios por encima de lo esperado, unos ingresos exactamente con las mismas características y que, salvo en la ocasión de Apple, que esas perspectivas de semiconductores ha hecho que la cotización caiga, tanto Alphabet como Microsoft han abierto con un hueco alcista que siguen manteniendo ahora mismo. Nos quedamos con todas esas referencias que no son pocas en la sesión de hoy. Darío García, analista de XTB, muchísimas gracias. Un placer, hasta la próxima.